Dios os continúe bendiciendo en esta noche. Estamos con nuestro estudio bíblico en el libro de Hechos. Vamos avanzando poco a poco por los capítulos de este libro, así que vamos a irnos ahí directamente en estos capítulos 6. Así que estamos viendo lo que es el transformado, ¿verdad? Los apóstoles tuvieron una gran transformación espiritual después que ellos conocieron y anduvieron con Jesús, recibieron el Espíritu Santo y empezaron sin Jesús, a través del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, a empezar ese ministerio que ya Jesús le había encomendado a ellos. Entonces estuvimos viendo cómo los 12 eligen 7 hombres, ¿cierto? Estuvimos viendo el miércoles pasado. Eligieron 7 hombres para el servicio. ¿A quién eran el servicio? ¿A quién iban a servir? A las viudas y a las personas que estaban necesitadas, ¿verdad? Especialmente contra quien se estaba quejando era contra la viuda, ¿verdad? Que estaban desatendidas. Entonces vimos los requisitos para un siervo de Dios. ¿Cuáles eran esos requisitos? ¿Recuerdan cuáles eran los requisitos? Que fueran buen testimonio, sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, ¿y qué más? De buen testimonio. Que fueran personas que tuvieran temor de Dios, sobre todo, ¿verdad? Tenían que cumplir, es cierto, estos requisitos de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría. Una persona que tiene estas cualidades es una persona pues que tiene temor de Dios, ¿verdad? Que anda con el Señor. Hoy veremos en la vida de Esteban por qué debía ser así, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser así? Y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 15, vamos a leerlo de un tiro, verso 8 hasta el 15, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, aquí en estos versos bíblicos, la vida de Esteban, ¿cierto? Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, hace zoom o fija su mirada en Esteban. Este hombre, al estar lleno del Espíritu, fue respaldado por él. Y su ministerio no solo fue servir a las mesas, también hacía milagros. Lucas menciona algunas características del carácter y ministerio de Esteban. Primero, dice, lleno de gracia. ¿Cierto? La palabra que se utiliza aquí en griego es charis. Significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Se refiere al modo en que Dios se manifestaba internamente. Gracia, ¿cómo se dice gracia en inglés? ¿Eh? Thank you. ¿Se dice gracia? Grace. La gracia de Dios, no la gracia cuando yo te doy la gracia. Muchas gracias por hacerme un favor. La gracia divina, la gracia de Dios, en inglés se dice grace. Grace. Entonces, en el original, en el griego, es charis, que significa que la influencia divina sobre el corazón, ¿no? Bueno, entonces, dice que Esteban estaba lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de poder. Dios había puesto en él esa gracia. Entonces la gracia soberana de Dios aquí era, él influenciaba ¿a quién? A esa persona, para que esa persona hablara con nuevo. Lo que significa esta expresión lleno de gracia en una línea es, Esteban era capaz de actuar como Cristo. Como Cristo actuaba, Esteban también actuaba. Segundo, lleno de poder. Es la potencia de Dios en él y a través de él, fluyendo para hacer los planes de Dios. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia, hemos visto, se quedan con la frase de gracia. Una influencia divina que permitía que Esteban pudiera actuar como ¿quién? Como Cristo. Lo hemos leído que él hacía grande ¿qué? Prodigios y ¿qué más? Y milagros. Prodigios y milagros. Entonces, lleno de poder, el poder de Dios obrando a través de Esteban. Tercero, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más encontramos? Lleno de sabiduría y testimonio. Recuerda que la característica que tenían que tener los siervos que ellos eligieron para servir, ¿cuál era?
lleno de Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de conocimiento. Pues aquí vemos que este hombre no solamente se quedó con esas tres características, sino que Dios le dio poder para hacer ¿qué? Le dio gracia, le dio poder para hacer milagros y señales, prodigios y señales. Ellos pidieron ciertas características, pero Dios les dotó de la que en realidad necesitaba un siervo de Dios para predicar el Evangelio. Entonces, hasta aquí Esteban tenía una carrera corta, pero loable. Aunque era siervo, era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, que hacía grandes prodigios y señales, milagros entre el pueblo. Aprendemos que todo creyente necesita, para glorificar a Dios en su vida, tener una relación real y personal con Dios. Todos necesitamos tener esa característica. Pregunta personal que nosotros nos podemos hacer sería: ¿algunas de estas características de Esteban me definen? ¿Me definen a mí algunas de estas características o no? ¿O nos quedamos muy lejos de aquí? Es posible que tenemos buen testimonio, puede ser. Es posible que tenemos el Espíritu Santo, pero estamos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que necesitamos. ¿Lleno de qué? De sabiduría. ¿Tenemos sabiduría de Dios nosotros? ¿No? Que Dios le dio gracia. ¿Tenemos nosotros la gracia de Dios para nosotros poder hacer señales y prodigios? Tenemos el poder de Dios para nosotros predicar y hacer grandes cosas a favor del Evangelio. ¿Cómo puedo imitar a Esteban? ¿Podríamos nosotros imitar a Esteban o no? ¿O nos quedamos muy lejos de imitar a Esteban? Este era un hombre que tenía claro lo que él era para Dios y lo que Jesús había hecho por él. Un hombre que estaba totalmente convencido de la obra maravillosa de Dios. Y luego lo vamos a ver más adelante. Esteban era un hombre preparado para toda buena obra. Y aquí nos preguntamos, ¿y yo? Porque algo personal, ¿y yo? ¿Estoy preparado para toda buena obra? Y cuando en la Biblia dice preparado para toda buena obra, nos quedamos muy cortitos en nosotros darle un significado a lo que es toda buena obra. Porque no es solo en la que yo creo que son buenas, o solo en la que a mí me conviene, o solo en lo que está a mi alcance. Bueno, todas buenas obras incluye absolutamente lo que abarca el amor de Dios. Si el amor de Dios es infinito, imagínate toda buena obra para servir a favor del Evangelio, de crecimiento del Evangelio. ¿Cuántas cosas nosotros podríamos hacer? Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, escucha esa palabra, perfecto,
perfecto. Amén. Dice enteramente, no dice en una parte, no dice en la cabeza, en la mano, en los pies. Dice que, pero no se está refiriéndose al físico aquí, sino enteramente en todo lo que tú eres espiritualmente. Enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Hermano, yo creo que nosotros nos quedamos muy cortos, muy corto a lo que las Escrituras a nosotros nos dice que debemos de hacer, lo que nos manda hacer las Escrituras. Y Esteban, yo creo que es un hombre digno de imitar, digno de que cada cristiano pueda por lo menos imitarlo en algo, aunque sea la llenura del Espíritu Santo. Si no alcanzamos más, pero yo creo que sí, que si nosotros creemos en Dios y nos depositamos en su mano y nosotros nos apartamos de todas las cosas que no agradan a Dios y nos dedicamos a las buenas obras, entonces nosotros seríamos diferentes. Y la vida no se está refiriendo a la buena obra de que tú veas a alguien por allí que esté sentado y que lleve mucho rato ahí, que te acerque a preguntarle si ha comido, que vaya y le compre algo, que le dé 20 euros o que busque agua y que le lleve. No es a esa buena obra, que sí, que estamos llamados a hacer eso también. Pero la buena obra es más que obedecer a la palabra de Dios, hacer lo que las Escrituras a nosotros nos mandan hacer. Es mucho más que eso, es mucho más que ayudar a una persona. Aunque no debemos de dejar de hacerlo, vuelvo otra vez y lo digo. Estamos llamados también para eso, pero lo que quiero decir que la Escritura no nos está mandando a nosotros solamente hacer un favor a una persona, queriendo encontrar la salvación con eso, queriendo encontrar un favor de Dios a través de hacer un bien a una persona, no. Es verdad que tenemos que hacerlo, pero a través de eso no vamos a encontrar la salvación, vamos a encontrar la salvación a través de creer en Cristo Jesús y de obedecer, de servirle a Él. Es evidente que el atractivo de Esteban estaba en su contacto con Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 7, abundan las evidencias de esta relación íntima. Lo podemos leer. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6 y capítulo 7. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 abundan la evidencia de Dios, de los siervos de Dios, de cada uno de los apóstoles. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuán grande es la obra del Señor y a qué nosotros somos llamados, ¿verdad? Su comunión con Dios parecía hacerse más honda a medida que se encolerizaba la maldad de sus opositores. Cuando fue puesto ante el Sanedrín, su vínculo con Dios era tan intenso que su rostro parecía, ¿el rostro de qué? De un ángel, dice el versículo 15 del capítulo 6. En el verso 9. ¿Quiénes eran los libertos? Lo podemos leer en el versículo 9. Piensa un poco. ¿Quiénes eran los libertos? Dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con
Esteban. Mis ojos no andan muy bien. ¿Quiénes eran esos libertos? Lo demás lo podemos entender, ¿verdad? Porque menciona aquí lugares, pero aquí menciona una sinagoga. Esa sinagoga, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Qué grupo era ese? ¿Qué grupo era? ¿No? ¿No leyeron? Bueno, estamos para aprender. Pues vamos a ver quién eran los libertos. Los que discutían con Esteban eran miembros de la sinagoga llamada de los libertos. Eran probablemente descendientes de personas que habían sido liberadas de la esclavitud o de la cárcel. Por eso se llaman los libertos, porque habían sido librados, ya haya sido de los que eran esclavos o habían pasado tiempo en la cárcel. Eso eran liberados, y estas personas pertenecían pues a esta sinagoga. En el texto, ¿cuál fue el comportamiento de los libertos? Según aquí el texto que hemos leído, ¿cuál fue el comportamiento? Ahora sí quiero ver esa mano levantada. Ahora sí que no le voy a perdonar. ¿Cuál fue el comportamiento de los libertos? ¿Lo tienen? Mano levantada, Jacob. Porque el comportamiento de esto era que se levantaban para discutir y disputaban con Esteban. Esta disputa no era una conversación común y corriente, sino que era algo que que provocaban para insultar y para ofender, porque lo que esta persona, lo que puedo ver es que solamente lo que tenían en su mente era lo que valía, no lo que los demás podían pensar. Muy bien. ¿Tiene más? ¿No? Qué tranquilidad. O están muy asustados, o están aprendiendo, o no están aprendiendo. ¿Cuál de las tres razones? Bueno, vamos a leer el texto. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hicieron? Sobornaron. Hicieron calumnia, ¿no? Contra Esteban. Pagaron a personas para que hablaran cosas falsas en contra de Esteban. Entonces eran los que disputaban, según el versículo 9, no toleraban a Esteban porque enseñaba la verdad, según el versículo 10, sobornadores, según el versículo 11, incitadores, según el versículo 12. O sea, hicieron una revuelta contra Esteban, acusándole falsamente.
de hablar en contra de Moisés y en contra de Dios. Los adversarios de Esteban no podían ganar una pelea justa, así que usaron falsedades, según el versículo 11, para cambiar la opinión popular contra Esteban. No podían hacer nada contra los seguidores de Jesús hasta que tenían la opinión popular de su lado. Una buena estrategia, ¿verdad? Hacer que todos se volvieran en contra de Esteban. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que estaba pasando es que los judíos sabían que no pudiendo silenciar a Esteban por medio del debate, entonces intentan hacerlo mediante la ley. Es por eso que citan a algunos hombres a que formulen ciertas acusaciones contra él, según el versículo 11, lo cual les permite llevarle ante el Sanedrín, según el versículo 12. ¿Les recuerda algo esto? Jesús. A Jesús, dice Jacob. ¿Alguien más? ¿Les recuerda a alguien más? A Jesús. ¿Cierto? Esto hicieron contra Jesús. El juicio de Cristo. Bueno, vamos a ver otra preguntita. Entonces, en el concilio nos podemos imaginar cómo subía la tensión. Pero, ¿cuál fue la reacción de Esteban ante el juicio? ¿Cómo reaccionó Esteban? Ahora sí quiero ver. ¿Cómo fue que reaccionó Esteban? ¿Qué dice el texto de la reacción de Esteban? Dice que su rostro era como un ángel, o sea, él tenía paz. Y una de las cosas que más molesta es cuando te levantan falsos testimonios, cuando te levantan una acusación falsa. O sea, No le ponga la mano en el botoncito. siempre cuando leo el texto no entiendo cómo él puede reaccionar. O sea, se entiende porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y a mí me encantaría cada vez que me acusan, porque siempre la gente acusa. O sea, hay un contraste. O un cristiano está lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de testimonio, o un cristiano está vacío del Espíritu Santo, no tiene testimonio y no es sabio. Porque fíjate que era en la sinagoga, era en el lugar de adoración, era la gente que conocía la palabra que tenían, ¿no? Lo que estaban acusando a Esteban. Como no pueden acusarlo porque saben que él está diciendo la verdad, le levantan falsos testimonios. Y la reacción de Esteban es la que yo quiero tener. Porque cuando acusan a uno mintiendo, como dice Jesús, uno no debe reaccionar de otra manera, porque yo soy la primera que me reacciono mal. Sin embargo, el ejemplo de Esteban es que él estaba tranquilo tanto que la gloria de Dios, la presencia del Señor descendió sobre él y él parecía un ángel. Es mi oración que cuando vengan las acusaciones, las especulaciones, los chismes, la excusa, a veces tú quieres resolver algo por el bien y lo que te marcan, te acusan. La reacción de Esteban, la presencia del Señor ahí. Amén. ¿Alguien más? ¿Quería decir algo? David. Yo estoy de acuerdo con lo que con todo, claro. Pero también no pienso que él estaba así porque él estaba seguro de la verdad suya y sabía, eso es lo que vamos a ver luego. Que él sabía que podía contestar a todo eso con la verdad y ya no con la seguridad que él tenía, sino que también lo va a presentar con pruebas, ¿no? Con los escritos. Algo que tiene ahí una seguridad que a veces
a nosotros lo que entra a ponernos mal cuando igual nos dicen a nosotros lo mismo, pero no sabemos por dónde tirar, vamos a hacer para que nos crean. Yo creo que él tenía pues esa seguridad en que su verdad iba a prevalecer ante tanta mentira. Así es. Amén. Sí, pues, nada. Sí, bueno, iba a decir parecido a lo que ha dicho David, que digo que la seguridad con la que estaba él, porque si se enteró que se han levantado en contra de él con acusaciones falsas, los doctos de la ley, según ellos, ¿no? Pues Esteban también tenía conocimiento de la ley. Si vemos Deuteronomio 5:20, dice que no darás falso testimonio a tu prójimo. Ellos estaban dando un falso testimonio de Esteban. Entonces Esteban estaba no seguro y con más fuerzas para pelear, ¿no? Como diciendo, Dios está de mi lado, o sea que y estos están mintiendo y se apoyan en la ley que dice una cosa que están haciendo mal. No sé. Así es. Entonces vemos que su sujeción a Dios, la obediencia que él tenía a Dios, era un hombre sujeto, ¿verdad?, a la palabra de Dios, era tan intensa que su rostro parecía el de un ángel. Dice el versículo 15 que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea que solamente física, al mirarle su físico, veían que era inocente de lo que se le estaba acusando. Pero eso debió de confrontarlo bastante a ellos, ¿no? Ver que lo están viendo inocente, que su rostro es igual que el rostro de un ángel, y seguir creyéndole aún al falso testimonio que están diciendo contra él y hasta llevarlo a la muerte. Es tremendo, ¿no? La ceguera que ellos tenían espiritual. Y eso me hace pensar que la persecución, la acusación siempre es del infierno. Dice Efesios 6 que no tenemos lucha con sangre ni carne, sino contra principados y potestados, huestes de maldad. O sea, si es algo humano, como dice Alberto, bueno, con la misma ley se resuelve, pero detrás de eso había manos satánicas. Y yo me pongo a pensar en todos los muertos de nuestro siglo ahora, en África, en Uganda, en lugares, en Rusia, que no sé qué pasó con una niña, en lugares que los cristianos son inocentes y son muertos. Hoy a saber cuántos han muerto. Pero claro, son inocentes y ellos saben que son inocentes y aún así lo matan. ¿Pero por qué? Porque no es una carne, no es un humano que está matando a otro humano. Sabemos cuál es el fin de Esteban, lo matan. Y si su rostro era un rostro de un ángel, de un inocente, o sea, es que en realidad estaban llenos de poder, o sea, mientras Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, esos estaban llenos del poder del diablo, porque solamente así se levanta para matar a otro a piedra, que ni siquiera, madre mía, es horroroso. Tremendo. Sí. Una pregunta aquí para reflexionar un poco de lo que llega a Jacob. ¿Cómo es tu reacción con Dios? ¿Es una reacción intelectual donde solo recibes conocimiento y no lo llevas a la práctica? Podemos reflexionar un poco, ¿verdad?, acerca de esta pregunta. De lo que hizo amar, ¿verdad?, a los demás como a ti. Mira que estaban quebrantando la ley en total. No mentirás. No mentirás, no levantarás falso testimonio, ¿cierto? No matarás. Es que ellos en realidad ellos pensaban que estaban cumpliendo la ley, pero en totalidad la estaban incumpliendo. A ver, Jacob, perdona. Si es que Dios en su soberanía permite las cosas, o permita que sucedan las cosas para tener un motivo.
¿no? Dios siempre permite en su soberanía para tener no puede ser como un motivo, sino una causa justa de poder decir, pues, por tal cosa lo hicieron, pero aquí lo que quiero enfocarme es que Dios en su soberanía permitió esto, porque Dios tenía un propósito con la iglesia. Pero aparte de eso, me llama la atención es que lo que le juzgan, no, alguien dijo que tenía los ojos cegados, y sí, el pecado ciega todo. Pero esta persona ni lo hicieron por la ley, porque en la ley dice no levantará falso testimonio, no matará, y esto es lo que ellos estaban haciendo: falso testimonio, matar. No lo hicieron basado en la ley, porque la ley no le mandaba a esto, sino que la causa de ellos levantarse en tal soberbia y rebeldía en contra de Esteban es porque el mismo pecado, ¿no?, le llevaba a esto. Ahora decía es que era algo del infierno, ¿no? Y era algo así, era obra de Satanás, porque eso era lo que ellos estaban haciendo. No estaban haciendo la obra de Dios, pero se apegaron a lo que era la ley, lo cual ni lo hicieron por la ley tampoco. Solamente se agarraron de allí, pero bueno, Dios lo permite, Él lo permitió, porque tenía un motivo con la iglesia. Así es. Entonces, vemos y podemos estar seguros, convencidos que uno de los requisitos más grandes que nosotros podemos cumplir sería ser lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Porque la fe, esa clase de servicio, ¿no?, que nosotros podemos hacer para la obra del Señor, requiere de eso, de la llenura del Espíritu Santo y tener fe. Era lo que tenía este hombre, ¿no? Este hombre lleno del Espíritu Santo tenía fe, había creído en Dios y Dios le dio ese poder. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos ejercer los dones que Dios nos ha dado a nosotros, para nosotros hacer que la obra del Señor crezca. ¿Quería decir algo? Yo lo que quería decir, no, viendo la historia de Esteban, me llama la atención, como dijimos anteriormente, que, o sea, hoy entiendo el por qué a Esteban lo mataron. Y fue porque él, o sea, era muy parecido, viendo su historia, a Jesús. Todo lo que le hicieron a Jesús es como lo que le han hecho a él. Y también podemos ver aquí que la misma envidia que había de esos líderes contra Jesús es la misma envidia que podemos ver. Y es que muchas veces la verdad también duele. Y una forma de cómo, o sea, venía a mi mente una imagen, no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez, cuando ustedes acorralan un ratón, ¿qué hace? Pues te salta, te quiere atacar, ¿no? Te quiere atacar, ¿no? Entonces, eso era lo mismo que acontecía con ellos, que al decirle la verdad, ellos se sintieron acorralados. ¿Y qué hace cuando una persona se ve acorralada? Pues ataca. Y la forma que como ataca es que te quiere destruir, porque no quiere escuchar esa verdad. Y el que Esteban conociera la palabra de Dios, fuera fiel a esa palabra, eso le molestaba. Y muchas veces eso acontece, ¿no? Que cuando la gente ve el
montón de cosas, pero lo que no ven que se hacen daño a ellos mismos. Y es lo que estamos viendo con Esteban. Esteban estaba seguro, estaba confiado, tenía esa fe y estaba lleno de Dios. Y eso es lo que acontece cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y de Dios. No importa lo que se levante en nuestra contra, porque la misma palabra dice que cosas peores de las que le hicieron a nosotros también y vamos a ser perseguidos. Y cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra mente, no importa lo que se levante, no importa lo que digan, el Señor es nuestro juez y es nuestro abogado. Y vamos a estar confiados y tranquilos como Esteban, ¿no? Que hasta su rostro parecía como de un ángel, dice, pero porque él estaba seguro en el Dios que él estaba creyendo. Así es. Entonces, en la Biblia vemos que la poderosa obra del Espíritu Santo en el creyente consiste primero en su obra salvífica, para luego, en segundo lugar, dar evidencias de esta salvación por medio del fruto espiritual en los creyentes. Primero, la fe de creer en Cristo Jesús, de que Él nos puede salvar a nosotros. Y luego entonces la evidencia de esa fe, el fruto. Entonces nosotros lo podemos ver. Los demás lo pueden ver en nosotros. Y el concilio lo pudo ver en Esteban. Lo pudo ver. ¿Qué el mundo puede ver en ti y en mí? Es bueno, ¿no? Reflexionar. ¿Qué están viendo los demás? ¿Qué ven los demás en ti y en mí? Si ellos vieron en el rostro de Esteban que se parecía el rostro de un ángel, en nosotros, ¿qué el mundo está viendo? Y nosotros deberíamos de intentar pensar un poco en eso, en qué es lo que el mundo está viendo y qué está escuchando nosotros. El cristianismo sin el Espíritu Santo nos recuerda al valle de los huesos secos. ¿Recuerdan en Ezequiel? ¿No? Solo Dios, el Espíritu Santo, puede producir vida, mucha vida, ¿verdad?, en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede quitar los deseos de la carne y poner nuevos deseos. Solo el Espíritu Santo nos capacita para vivir lo que Dios dijo en su palabra. ¿Sí han leído la profecía del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, capítulo 37? Valle de los Huesos Secos, estaban secos. Y el Espíritu de Dios sopló y le dio, ¿qué? Tendones, músculos, echaron carne, arroparon esos huesos y tuvieron vida. Eso, el Espíritu Santo es el único que puede hacerlo en nosotros. Cuando nuestros huesos están secos, espirituales, Él puede darnos vida. Evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Cuando se le pidió a Esteban que contestara a las acusaciones en su contra, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 1, vemos aquí que la respuesta que Esteban le dio, dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Qué respuesta vemos aquí? ¿Qué respuesta? No hay una respuesta. No hay una respuesta. Esteban no le dio ninguna respuesta. Ellos le hicieron una pregunta para que Esteban dijera sí o dijera no. ¿O no? Léelo el verso. ¿Qué dice el verso? Versículo 1 de capítulo 7. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y en el versículo 2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios
de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ellos no le pidieron que le dieran ninguna explicación. Ellos no le pidieron que le diera un sermón. Ellos no le dijeron a Esteban, explícanos todo lo que tú sabes de la Escritura. Ellos no le están preguntándole eso a Esteban. Ellos le están preguntándole a Esteban que si las acusaciones que ya hemos leído desde el versículo 9 hasta el versículo 14, si esas acusaciones son ciertas, para que Esteban dijera sí o no. Pero Esteban no le da ninguna respuesta. No contestó. Él los lleva ¿a dónde? Los lleva a la palabra. Lo lleva a la palabra. A ver, Jacob. Sí, que esa es la pregunta que cuando lo llevan a cualquier persona, se lleva a tribunal y hay una acusación, esa es la pregunta que el juez puede hacer, ¿no? ¿Está de acuerdo con lo que te están acusando? Porque eso es lo mismo que Concilio le dice a Esteban. ¿Tú estás de acuerdo con lo que te están acusando? ¿O es verdad lo que dicen de ti? Esa es la pregunta que le hacen, pero qué bueno como Esteban contesta, cómo lo lleva la palabra, cómo lo lleva a Ur de los Caldeos, lo lleva a Harán, y allí empieza a hablar de Abraham, y yo creo que más claro de ahí pues no lo podía entender ellos, y nosotros también. Amén, así es. ¿Ada? Yo digo que lo difícil es llevar a la gente a la palabra en nuestro contexto, pero hay que hacerlo, porque al menos ellos sabían la palabra. Pero hablaba yo con alguien oído que el problema del mal, que siempre lo están los españoles, europeos, y la persona me decía, dile, háblale del pecado. Y yo me quedé así, y luego cuando leía digo, pero es verdad, aunque me digan que soy loca, es lo que tengo que hacer. O sea, es muy bonito yo hablar aquí de pecado entre nosotros que entendemos, pero yo tengo que tener la capacidad de hablarle del pecado al europeo, al americano, al asiático, aunque se lo rebaje, o sea, en el sentido de en vez de decir pecado, digo, amartía era al blanco. O sea, estamos como estamos porque erramos al blanco y nosotros fallamos y estamos con la consecuencia. Me chocó cuando me decían, dile que es por el pecado, dile que es por el pecado. Y claro, yo estaba fregando los platos, digo yo, pero ¿cómo le digo yo a una persona que nunca ha leído la Biblia? Y luego me acordé de lo que habíamos estudiado. Esteban es lo que hizo. Le llevó la palabra. En otras ocasiones yo lo he hecho, cuando empiezan a hablar, ¿por qué los niños están mal? ¿Por qué no sé qué? Y la semana pasada una de las personas me contestó, no te creas todas las milongas y las historias antiguas. Y yo le dije, no son historias, porque es así, le llevamos la palabra y delante de Dios, cuando le llevamos la palabra, ya yo se la dije, delante de Dios, ellos y Dios te verán. Ya aquí una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Pongámonos en el lugar de Esteban. Nos están acusando falsamente. ¿Qué haríamos nosotros estando ahí en el lugar de Esteban? En primer lugar, no lo Dame el micro a Catalina. pastor es todo, por favor. Digo que en primer lugar no lo trataríamos como él los ha tratado, hermanos y todo, ¿no? Sino que le diéramos hipócritas, fariseos, de todo, menos hermanos y bonitos. Eso ahí se puede demostrar que está con el Señor, ¿no? Porque de llamarlos hermanos y llamarlos varones, padres de buena actitud, ¿sabes? Como con esa bondad, y no tratarlos como lo trataron ellos, a él, ¿no? Porque eso es lo que podemos leer aquí, pero también podríamos imaginar, como hice yo, a las actitudes como lo trataban al pobre también, ¿no?
Es que una gente envidiosa, porque aquí se ve la envidia que resalta demasiado, de saber que él tenía ese conocimiento y la llenura del Señor, y les entró envidia, rabia, coraje y querían destruirlo. Y cuando una persona es envidiosa y tiene rabia y coraje, lo que menos se va a hablar es bonito, siempre va a tirar a quererse como matar, ¿saben? Entonces, pues, eso también podemos poner un poquito en el contexto, y que él sea tan bondadoso, tan amable, ¿no? Así es. Pues sí, yo sé que nosotros tendríamos que estar muy llenos del Espíritu Santo, pero muy lleno para nosotros poder reaccionar espiritualmente y ser manso, tener paz y no dar una respuesta conforme a lo que ellos están esperando. Ellos estaban esperando una respuesta que Esteban no se la dio. Esteban se fue desde el principio de cómo Dios empezó a tratar con Abraham y le llevó a través de cada uno de esos hechos históricos para que ellos lo conocían, que ellos conocían esas escrituras, sabían esas historias, todo lo que había sucedido. Y Esteban lo lleva por todo esas escrituras y dice que ellos como estaban, se enfurecían más. Eso le hervía más en su corazón, le remordía viendo que tenía tanto conocimiento, que le está diciendo la verdad, pero ellos no quieren aceptar la verdad. Y eso es una situación bastante difícil, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos aceptar la verdad y nos la están retregando en nuestra cara y nosotros no queremos escucharla. Ya hemos tomado una decisión, no te voy a escuchar, como si nos pusiéramos los dedos en los oídos y nos los tapáramos, ¿verdad? Entonces, conectando con nosotros podríamos agradecer a Dios por su palabra, ¿verdad? Podríamos agradecer a Dios. Nosotros podemos confesar que no siempre hemos reaccionado ante las circunstancias llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso nosotros podemos también confesarlo. No siempre nosotros reaccionamos. Debemos ser intencionales en no apagar el Espíritu Santo para que vivamos en gracia y poder y así glorificar a Dios. Es lo que nosotros deberíamos de hacer. Debería de ser nuestra reacción, ¿verdad? Aceptarlo, ¿no? Aceptar, confesar que en realidad que nosotros nos quedamos lejos, nosotros no estamos cumpliendo en realidad con lo que las Escrituras a nosotros nos manda a cumplir. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nosotros empezamos el capítulo 7 el próximo miércoles, pero a mí me gustaría que vengamos aquí ya con cierto conocimiento del capítulo. Amén. Porque es un estudio, nosotros tenemos, si es un estudio, nosotros tenemos que estudiarlo, ¿no? En nuestra casa y venir ya con cierto conocimiento y así pues me pueden ayudar a interpretar el texto, a desarrollar el texto más, a hacer más preguntas, a participar más, porque así es como nosotros aprendemos. Pero si solo hablo yo, entonces solo van a aprender lo que yo le estoy diciendo, pero yo también quiero aprender. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga.